sistemas de aislantes, conductores, semiconductores, que son los más esenciales en conocimiento de la parte de la electricidad. Muy bien, como primer tema, como primer punto tenemos los materiales conductores. Muchos se preguntan, ¿qué son los conductores? ¿Ya? Conductores son todos aquellos materiales o elementos que permiten que los atraviesen el flujo de corriente o de carga eléctrica en movimiento. Y entonces los conductores son obviamente los cuales se encargan de hacer el transporte o ser los conductores en sí, como bien lo dice el nombre, ¿ya? Los conductores de los electrones, ¿ya? O de la corriente eléctrica por el cual se facilita el movimiento, ¿ya? En sí el flujo de electrones, ¿ya? Es más fácil moverse, como bien dice, en un material conductor, ¿ya? Entonces los elementos conductores tienen la facilidad para permitir el movimiento de carga y sus átomos se caracterizan por tener muchos electrones libres y aceptarlos o cederlos con facilidad. Por lo tanto, son materiales que conducen la electricidad. Entonces, los conductores, como bien dice su nombre, conductores, ¿ya? Son componentes o materiales el cual facilitan, ¿ya? La conductividad de los electrones o de la corriente eléctrica. Entonces, para eso nosotros, como bien les decía, posteriormente vamos a hacer lo que es los empalmes, ¿ya? Los empalmes, el cual nosotros vamos a trabajar con materiales conductores. Entonces aquí, como pueden ver, este es un sistema, un diagrama, ¿ya? El cual está fluyendo toda la corriente eléctrica, ya los electrones, alrededor de un circuito cerrado, lo podría decir. Manejamos los circuitos cerrados cuando, ¿dónde está? Perdón, el puntero, ya, cuando el circuito pues tiene un circuito donde no haya abertura en sí del flujo de electrones, ¿no? Entonces, este es un circuito cerrado, ¿ya? Donde los electrones pueden fluir libremente por medio de los conductores, ¿ya? Y en caso que esta térmica o, bueno, esta llave de paso llegaría a romperse o abrirse, entonces ya lo llamamos cortocircuito o circuito abierto. Entonces, para eso, los conductores deben ser de materiales especiales. Obviamente, no todos los materiales son conductores, ¿no? Tenemos algunos componentes, el cual trabajan también como aislante y como semiconductor. Entonces, los conductores son los componentes que dejan pasar libremente el flujo de electrones. Los materiales conductores, en la categoría conductores se encuentran agrupados todos los materiales que en mayor o menor medida conducen o permiten el paso de la corriente eléctrica por sus cuerpos. Ya entre ellos tenemos lo que son aluminio, bronce, cobre, plata, oro, ya que son uno de los mejores conductores que hay, tal vez el oro y la plata, ya, pero lo más básico, lo más comunes, que sería, y lo más económico obviamente, ya como bien lo conocemos, que son el bronce, cobre y el aluminio, ¿no? Esos serían los materiales más utilizados en nuestro sistema de lo que es la parte de electricidad, ya por el hecho de que son materiales de bajo costo, pero si hablaríamos de lo que son materiales mejores conductores, tal vez materiales más puros, ya que sería el oro y la plata, pero esos materiales no los utilizamos por el hecho que son más costosos adquirirlos, ¿no? Entonces, lo más comunes son aluminio, bronce y cobre, ya el cual se utiliza como material conductor de corriente. Entonces, como podemos ver, y bien lo dice, el material, pues, son todos los conductores, son materiales que dejan fluir libremente la corriente eléctrica. Pasando a lo que es, ya hemos visto lo que es temas de conductores, ¿ya? ¿Por qué se dice conductores? ¿Ya? Ahora vamos a ver lo que son materiales semiconductores. En lo que es semiconductores, bueno, los semiconductores son materiales cuya conductividad varía con la temperatura, pudiendo comportarse como conductores o como aislantes, ¿ya? Resulta que se desean variaciones de la conductividad no con la temperatura, sino controlables eléctricamente con el hombre. Ya, muy bien. En este caso, ya los semiconductores, aquí podemos ver un componente, ya es después lo van a ver tal vez ustedes más a profundidad en lo que es la parte electrónica, este tema de lo que son semiconductores.
ya, pero a grandes rasgos los semiconductores son materiales que a cierta temperatura, ya, dejan pasar lo que es el flujo de corriente eléctrica. Si en caso que no haya esa temperatura que necesita ese semiconductor, entonces el conductor trabaja como un aislante. En este caso podemos ver un circuito integrado, ya, que es una parte, es un componente electrónico, ya, el cual pues almacena millones, podría decir, de transistores, eh, con, eh, condensadores, podría decirle internamente, para el cual nosotros lo utilizamos para hacer circuitos, ya sea más que todo en instalaciones de computadoras o componentes o accesorios electrónicos, ¿no? Entonces, para eso nosotros lo utilizamos lo que son los circuitos eléctricos y se maneja mucho lo que son los semiconductores. Entonces, estos componentes son materiales semiconductores ya o son componentes semiconductores que trabajan, como bien lo dice, por una señal o por un mando eléctrico que es accionado por el hombre. Ya entonces, eh, ya en este caso, digamos, si quiero hacer activar algo, quiero manejar algún componente o alguna pieza mecánica, ya mediante el accionamiento de lo que son las partes electrónicas, pues lo manejo cualquier pieza o cualquier pieza móvil que tenga yo que hacer mover, pues ya lo hago lo comando con un componente electrónico, ¿no? O un circuito electrónico. Entonces, en este caso, pues ya los componentes electrónicos ya no trabajarían con lo que es la temperatura, ¿no? Porque los semiconductores mayormente trabajan por elevación de temperaturas, dice, para que fluya lo que es la corriente eléctrica. Entonces ya directamente serían accionados por manualmente o caso contrario por interruptores que nosotros mismos lo provoquemos, ¿ya? Entonces los semiconductores son componentes pero que no dejan pasar la corriente mientras tanto no se dé una elevación de temperatura o se accione de forma que nosotros lo provoquemos, ¿ya? Pero los semiconductores son piezas o son componentes ya que trabajan con materiales muy especiales, ¿ya? Los elementos semiconductores pues trabajan mayormente con un componente o material que es el silicio, germanio, ya que son los más esenciales, son los más ocupados, ya, mayormente que es el silicio que es que es un componente en sí, el cual pues lo utilizan bastante porque el germanio es un poco más caro, ya, igual que lo utilizamos en tema de los conductores, utilizamos más el aluminio, el bronce, el cobre, ya en este caso se utiliza lo que es el silicio para el material que son semiconductores, por el hecho que el germanio es un poco complicado de poder adquirirlo aquí en la Tierra, ¿no? Sabemos que son minerales muy costosos, ¿ya? Pero en sí el silicio pues ya lo adquieren lo traen pues de la arena en sí, ¿ya? Que son mayormente componentes que sí se pueden adquirir. Entonces, en la parte de semiconductores, mayormente se utiliza lo que es el material de silicio, pero también se utiliza lo que es el germanio, ¿ya? Eh, bueno, en sí, estos son los materiales más utilizados, ya lo que se utiliza en lo que son los semiconductores. Bueno, después siguiendo lo que es los semiconductores, ya si los conductores son materiales que disponen de electrones libres y los aislantes carecen de ellos, ¿ya? Los semiconductores se encuentran en una situación intermedia, ¿ya? En sí, entre el conductor y el aislante, ¿ya? El semiconductor sería bueno, en sí, un componente que está intermedio, ¿no? ¿Por qué? Porque trabaja en sí como aislante y trabaja como conductor. A eso se refiere lo que es en sí trabajar con un semiconductor, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de semiconductores, usted ya tiene que darse cuenta que estaríamos hablando de un componente que trabaja como aislante y que al mismo tiempo puede trabajar como un conductor de corriente, ¿ya? Entonces, pasando a lo que es los elementos, seguimos con los elementos semiconductores, ya sabemos que cuando hemos dicho que a temperatura, ya cercana al cero absoluto, no hay electrones libres. Entonces,
quiere decir que estos componentes, cuando están totalmente fríos, ¿ya? Sabemos que estos son el cuerpo, por decir, de un semiconductor, ya más conocido. Los conductores también se lo conocen como semicristales o cristales, ya, el cual cuando no dejan fluir electrones, ya, no dejan pasar electrones, es un cuerpo más conocido como un cristal, se convertiría en un cristal, ya, es como convertirse totalmente en un aislante. Pero ya cuando dejan pasar un porcentaje ya de flujo de corriente o a cierta temperatura elevada, ya dejan pasar la corriente eléctrica, entonces ya se convierte en lo que son conductores, ¿no? Entonces, hablando de lo que son semiconductores, pues son, al mismo tiempo pueden ser aislantes y al mismo tiempo pueden ser conductores. Bueno, la aplicación de los semiconductores, como bien le decía, mayormente se utiliza en lo que son componentes, como este pueden ver en la imagen, ya es un diodo, ya es un componente electrónico, el cual mayormente lo utilizamos, sí lo utilizamos como componentes, tanto de rectificación, en los alternadores, tal vez ya lo vamos a ver después. También se lo utiliza como polaridad, como decir, un un aislante, ¿ya? El cual se lo intercambia de posición y pues no deja pasar corriente en un sentido, solo deja pasar, por decir, no deja pasar corriente en ambos sentidos, ya solo deja pasar en un solo sentido. Entonces, al intercambiar polaridad, pues ya se convierte en un aislante, ¿no? Entonces, la función de los semiconductores es proteger, ¿ya? Todo circuito mayormente que está instalado tanto en el vehículo o cualquier circuito que sea instalado con parte eléctrica. Mayormente su función principal o lo que más se aplica en este tema de la electricidad es reducir el consumo, ¿ya? De corriente eléctrica y pues también hacerlos más seguros para que tengan un funcionamiento óptimo y pues evitar que pase cualquier cortocircuito en el sistema o cualquier otro problema. Entonces para eso ya se lo reduce, obviamente reducen el tamaño también de cualquier circuito a lo que antes podían hacer una computadora, como bien lo decía, tamaño de una casa, pues ahora ya las computadoras son más compactas que la podemos manejar tal vez hasta muchos casos ya se la maneja en el bolsillo, ¿no? Entonces, gracias a eso, pues ya, gracias a los semiconductores, pues ha sido la tecnología, obviamente, ha ido avanzando en gran escala, ¿ya? Que ha llegado a superar a cualquier, o bueno, ha superado cualquier barrera en sí, llegando a ser mucho más eficaz, mucho más compacta, menos consumo y con más seguridad, ¿no? Entonces, entre ellos tenemos a lo que son los componentes diodos y como bien les decía anteriormente, también tenemos lo que son los transistores, también son los circuitos integrados, condensadores, bueno, en sí, diferentes componentes el cual se utilizan o están aplicados con lo que son semiconductores. Muy bien, en sí, en lo que es el resumen, bueno, como bien dice, un semiconductor es un elemento ya que se comporta como un conductor o como un aislante dependiendo de diversos factores, como por ejemplo el campo eléctrico o magnético, la presión, la radiación que le incide o la temperatura del ambiente en el que se encuentra. Entonces, con eso, cualquiera de esos puntos ya el transistor, bueno, en sí, un componente semiconductor pues tiene su comportamiento, ¿no? Entonces, como bien decimos, los semiconductores trabajan de acuerdo a al ecuanimiento que tienen, ¿ya? De acuerdo a eso cumplen sus funciones, ¿ya? Trabajando tanto como conductores o como aislantes. Bueno, entrando a lo que son materiales aislantes, ¿qué son los materiales aislantes? ¿Ya? Los cuerpos aislantes son aquellos que no permiten el paso e intercambio de electrones periféricos, siendo sus átomos normalmente estables, por lo tanto no dejan pasar la corriente eléctrica a través de ellos. Entonces, quiere decir que los aislantes ya son cuerpos
que directamente no dejan que haya flujo de electrones entre sus cuerpos, ¿no? Entre sí, entre sus materiales, ¿ya? Entonces a eso lo llamamos o lo conocemos como aislantes, aislantes de un sistema eléctrico. Como bien sabemos, los componentes eléctricos, ¿ya? Perdón. Los componentes eléctricos mayormente trabajan con conductores, ¿ya? En un circuito ustedes van a ver un conductor y siempre va a estar recubierto por aislantes, ¿no? Entonces eso es para que no haya flujo o pérdida de electrones en el transcurso del circuito. La estructura. Los átomos del elemento aislantes, ¿ya? Poseen entre 5 y 7 electrones fuertemente ligados a su última órbita, lo que les permite cederlos. Lo que los impide cederlos, perdón. Esa característica los convierte en malos conductores de la electricidad o no la conducen en lo absoluto. Muy bien, entonces sabemos que un átomo ya siempre cuenta con órbitas y siempre está en sí dopado por electrones en sí, ya, protones, electrones y neutrones. En este caso, ya al tener, como dice, 7 electrones fuertemente ligados en la última órbita, entonces no deja que haya el flujo de electrones en esta parte, ¿no? En lo que son las órbitas. Entonces quiere decir que ese electrón pues no puede desplazarse libremente porque está obviamente están en la última órbita y no produce excitación en lo que es el átomo, ya en el núcleo. Entonces, cuando no hay una excitación, obviamente no hay una liberación de electrones, ¿ya? Entonces, de esa forma está estructurado lo que es un átomo de aislante, perdón. Bueno, en los materiales aislantes, ¿ya? Los más conocidos como aislantes puros, el cual nosotros vamos a tenerlo, vamos a trabajar en sí con estos materiales. Uno que es la madera, ya la madera que no deja pasar en sí corriente eléctrica en lo absoluto, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un aislante puro. Luego tenemos lo que es el vidrio, igual de la misma manera, ¿ya? Es un vidrio, más que todo, por eso lo conocemos a los semiconductores cuando hablamos de semiconductores que no dejan pasar corriente eléctrica, pues son semiconductores que se convierten en cristales, ¿ya? Entonces, aquí como vemos, tenemos un vidrio que igual no deja pasar corriente en lo absoluto. Luego tenemos lo que es el plástico, ¿ya? El plástico de la misma manera es un semiconductor, bueno, es un aislante, perdón, un aislante que no deja pasar corriente en lo absoluto, ¿ya? A menos que haya partículas metálicas encima para que deje pasar, porque si es plástico no pasa corriente, ¿ya? Luego las resinas sintéticas de la misma forma, igual lo utilizan como aislantes, siempre se utiliza más que todo en los picos de empalmes, ya donde están pues complicado, ¿no? Meter cinta aislante, cualquier cosa se va a chorrear lo que es la resina, se hace así como goma, ya. Luego tenemos lo que es el porcelanato o la porcelana, ya, el cual se utiliza como sujetadores. Si ustedes han visto alguna vez en lo que son los domicilios, o bien sea cualquier parte donde tenga instalación eléctrica, domiciliaria más que todo, o en las empresas, o en los mismos postes de luz, siempre cuando ven un pequeño, una pequeña porcelana, el cual está directamente agarrando al cable, ya sujetando al cable que pasa, ¿no? De altas tensiones. Entonces, estos se ponen para que se evite que haya contacto directamente con otro componente o, caso contrario, aislar lo mismo del poste de luz, ¿no? Para eso se pone lo que es la porcelana, que trabaja como un aislante puro. Entonces, cualquier componente de estos materiales, ya, estos materiales evitan que pues se haga o se pase, o bueno, en sí, para que fluya en los electrones o haya algún cortocircuito en sí en cualquier instalación que tengamos, ¿no? Entonces, para eso utilizamos los materiales que son aislantes. Todo bien.